Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, como siempre, listos para desentrañar los misterios del mundo del espectáculo y las relaciones que tanto nos fascinan. Si son nuevos por aquí, asegúrense de darle ese botón rojo de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias y análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que Kerem y Hande aún recuerdan a sus ex. La verdad sale a la luz. Sí, sé que este título les va a generar mucha curiosidad, y créanme, tenemos información muy jugosa para compartir con ustedes. Hemos estado investigando, siguiendo de cerca las pistas, y hoy vamos a poner sobre la mesa lo que creemos que está sucediendo detrás de cámaras en las vidas de estas dos estrellas que tanto admiramos. Así que pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Comenzamos desgranando este intrincado tema. Para quienes no estén del todo al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los nombres más resonantes en la televisión turca, han tenido una historia de amor que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla en la exitosa serie Senkalkam traspasó la ficción, y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, las relaciones tienen sus altibajos, y tras un tiempo, anunciaron su separación. Pero, ¿y si les dijera que la sombra de sus relaciones pasadas aún podría estar proyectándose sobre sus presentes? Esa es la pregunta que hoy nos impulsa a investigar. Analicemos primero la situación de Kerem. Desde su mediática relación con Hande se le ha vinculado con varias personas, y la presión mediática siempre está presente. Es natural que el público se pregunte si ha logrado pasar página por completo, o si hay vestigios de ese amor tan intenso que compartió con Hande. Hemos revisado entrevistas, publicaciones en redes sociales, e incluso rumores que circulan en foros y medios de entretenimiento. Es importante recordar que las rupturas, especialmente cuando son públicas y han sido tan comentadas, dejan una huella. Las preguntas que surgen son, ¿cómo maneja Kerem estas nuevas conexiones? ¿Hay alguna comparación tácita o explícita con lo que vivió con Hande? Y lo más importante, ¿cómo se manifiesta eso en su día a día y en sus relaciones actuales? A veces las apariencias engañan, y lo que vemos en las redes sociales puede ser solo una pequeña parte de la realidad. Los fans, con su aguda observación, a menudo detectan pequeños detalles, una mirada, una palabra clave en una entrevista, que les hacen sospechar. Podría ser que Kerem, en algún momento, haya hecho alguna mención, por mínima que sea, que nos lleve a pensar que el recuerdo de Hande sigue presente. Es un terreno delicado porque tampoco queremos especular sin fundamentos, pero la coincidencia de ciertos comentarios o actitudes no deja de ser llamativa. Por otro lado, tenemos a Hande. Ella, al igual que Kerem, ha sido el centro de atención mediática en cuanto a su vida sentimental. Después de su relación con Kerem, también ha habido especulaciones y, en algunos casos, relaciones confirmadas. La cuestión aquí es similar pero con matices diferentes. ¿Cómo ha evolucionado Hande tras esa etapa? ¿Sigue teniendo a Kerem en un lugar especial en su memoria, o ha cerrado ese capítulo de forma definitiva? Hemos sido testigos de cómo Hande ha continuado su carrera con gran éxito, y su evolución personal y profesional ha sido admirable. Sin embargo, el público siempre está ávido por conocer los detalles de sus relaciones. A veces un simple me gusta a una foto antigua, una respuesta evasiva ante una pregunta sobre su ex, o incluso la ausencia de mención a Kerem cuando se habla de sus amores pasados, pueden ser interpretados por los fans como señales. Podría ser que, a pesar de tener nuevas relaciones, exista un rincón en su corazón donde el recuerdo de Kerem aún reside. No hablamos de que esté enamorada o deseando volver, sino simplemente de la huella que una relación tan significativa deja. A veces las personas con las que compartimos momentos tan importantes se quedan en nuestra memoria de una forma u otra, y eso no es necesariamente algo negativo. Ahora entremos en los detalles más concretos y quizás más reveladores. Hemos recopilado una serie de indicios que nos han llevado a plantear esta pregunta en el título. Por ejemplo, en una reciente entrevista, Kerem fue preguntado sobre sus relaciones pasadas y, aunque respondió de manera general, hubo un momento de silencio un tanto prolongado antes de responder, y su respuesta se centró más en el aprendizaje que en la persona. Esto, para muchos, fue una señal de que la experiencia con Hande fue tan importante que aún resuena. Por otro lado, hemos visto comentarios de fans en redes sociales que aseguran haber detectado similitudes entre alguna
Ese de las parejas actuales de ambos y lo que compartían entre sí. Esto es, por supuesto, una interpretación subjetiva de los seguidores, pero la constancia de estas opiniones no puede ignorarse por completo. En el caso de Ande se han analizado publicaciones suyas, y aunque ha sido muy cuidadosa, algunos fans han señalado la aparición de canciones o frases en sus historias que, según ellos, podrían ser indirectas dedicatorias o referencias a su relación pasada con Kerem. De nuevo, es fácil caer en la trampa de sobreinterpretar, pero cuando estas coincidencias se acumulan, la duda se instala. ¿Está Ande, de forma consciente o inconsciente, manteniendo vivo el recuerdo de Kerem a través de estas sutiles señales? La línea entre el recuerdo personal y la señal pública es muy fina, y en el mundo de las celebridades, esa línea se difumina aún más debido a la constante exposición y al escrutinio de los fans y la prensa. Además, no podemos olvidar el factor de los amigos en común y los círculos sociales. Es muy probable que tanto Kerem como Ande sigan compartiendo algunas amistades dentro de la industria. Estas interacciones, por casuales que sean, pueden generar situaciones donde los nombres o las anécdotas del pasado resurjan. ¿Cómo reaccionan ellos ante estas menciones? ¿Hay incomodidad, nostalgia o indiferencia? Las reacciones sutiles, un cambio en el tono de voz, un gesto, pueden decir mucho más que palabras. Hemos intentado indagar en este aspecto, pero es el área más difícil de confirmar debido a la privacidad de sus círculos cercanos. Sin embargo, la posibilidad de que estos encuentros informales reaviven recuerdos es alta. También es crucial hablar de la percepción pública y la narrativa que se ha construido alrededor de su relación. Los fans de Senkalkapm y de Kerem y Ande como pareja son increíblemente apasionados. Para ellos, la historia de amor de sus ídolos es casi una parte de su propia vida. Por lo tanto, cualquier indicio, por pequeño que sea, que sugiera que el recuerdo de esa relación perdura, es acogido con gran interés. Esta expectativa de los fans puede influir en la forma en que se interpretan sus acciones y palabras. Podríamos decir que existe una especie de memoria colectiva de su amor, y los fans buscan confirmación constante de que ese sentimiento tan fuerte no se ha desvanecido del todo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Después de analizar toda la información disponible y considerando la naturaleza humana, es muy probable que tanto Kerem como Ande, en mayor o menor medida, aún recuerden a sus ex. Es prácticamente imposible borrar por completo la memoria de una relación tan intensa y significativa. Lo importante aquí es distinguir entre recordar y estar aferrado. Recordar a alguien que fue importante en tu vida es natural y humano. Lo que observamos en ellos no parece ser una incapacidad para seguir adelante, sino más bien la inevitable huella que una etapa vital tan importante deja. Quizás en momentos de reflexión, o al rememorar ciertos eventos, sus mentes vuelven a esa época. Y eso, lejos de ser algo negativo, puede ser una señal de la profundidad de lo que vivieron. Las especulaciones sobre si todavía se aman o quieren volver son, en gran medida, deseos de los fans. La realidad es que ambos están enfocados en sus carreras y, aparentemente, explorando nuevas facetas de su vida personal. Pero el recuerdo, ese vestigio del pasado, es algo que acompaña a la mayoría de las personas después de una relación significativa. Y en el caso de Kerem y Ande, dada la magnitud de su romance y la atención que generó, es casi seguro que ese recuerdo sigue presente en algún rincón de sus memorias. La verdad que sale a la luz, entonces, no es necesariamente un escándalo o una reconciliación inminente, sino la simple y humana confirmación de que las experiencias que nos marcan, nos acompañan. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desentrañado las posibles razones por las que el título del vídeo, Kerem y Ande aún recuerdan a sus ex, la verdad sale a la luz, resonó tanto. Hemos concluido que si bien es prácticamente imposible que el recuerdo de una relación tan importante se desvanezca por completo, esto no implica necesariamente que sigan enamorados o que deseen volver. Simplemente la huella que dejaron el uno en el otro es una parte natural de su historia personal. La vida continúa, las carreras avanzan, y aunque los recuerdos permanezcan, no detienen el presente ni el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que hayan encontrado este análisis tan intrigante y esclarecedor como nosotros al investigarlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es natural recordar a las exparejas? ¿Han notado ustedes alguna señal que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido,
No olviden regalarle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.